Pues muy buenos días para las personas que nos veáis en diferido. Hoy venimos con otro capítulo del podcast Cosmos, donde pues me gusta compartir ratitos y entrevistas con profesionales de diferentes ámbitos. Hoy tenemos el placer de compartir este ratito con Fátima Pina. Eh, Voy a hacer así una pequeña presentación. Es arquitecta técnica especializada en rehabilitación de edificios antiguos, bioconstrucción y salud del hábitat, de lo que vamos a hablar justamente hoy. Pero su enfoque pues, va mucho más allá de lo técnico, combinando pues, estas disciplinas, estos conocimientos más técnicos con disciplinas energéticas, como pueden ser el Feng Shui, la geobiología, la geometría sagrada y la sanación crística. Fátima, tengo aquí algunas preguntas, estaremos charlando de manera totalmente distendida y tengo aquí algunas preguntas preparadas, pero nos va a invitar como a mirar un poco nuestros espacios como entornos vivos con los que podemos alinearnos para mejorar nuestra salud física y emocional y energética. Pero lo que estábamos hablando justo, ¿no, Fátima? Sin alarmar, simplemente pues poner este conocimiento a disposición y ver qué cositas podemos poco a poco ir cambiando. Bienvenida, Fátima, a este espacio. Hola Inés, buenos días. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme a compartir un ratito esta mañana y poder hablar de esto que tanto me apasiona, que son nuestros hogares y los espacios que habitamos y cómo nos influyen. Muchas gracias. Un placer tenerte por aquí. En este episodio vamos a charlar porque esto podríamos pues meternos como en diferentes ámbitos, abarca como mucho, ¿no? Y no podremos profundizar, pero bueno, pasaremos tu contacto para esas personas que quieran más conocimiento. En este episodio vamos a charlar más sobre cómo el hogar puede convertirse en un verdadero refugio regenerativo y cómo ciertos factores que a veces pasamos por alto pueden influir directamente en nuestro bienestar. Bueno, pues venga, vamos a por esa pregunta, a por la primera pregunta que a mí me interesa mucho, es cómo llegaste a interesarte por la relación entre la arquitectura y la salud. Pues esta pregunta viene, la respuesta viene de lejos. Realmente, fíjate, yo me recuerdo toda mi vida muy preocupada por el tema de la naturaleza, de la salud, de cómo podíamos hacer para cuidarnos, ¿no? Y al mismo tiempo me encantaba el tema de la arquitectura, del dibujo técnico y todo eso. Y estudié primero arquitectura técnica. Lo que ocurrió es que durante los años de carrera no encontré ahí lo que yo estaba buscando realmente. Fue como un poco decepcionante para mí. De hecho, acabé la carrera y yo iba diciendo, yo nunca voy a trabajar de arquitecto. O sea, era como, esto no es lo que yo buscaba, lo que yo me esperaba, ¿no? Veía una arquitectura muy, muy lejos del ser humano. O sea, cuando empecé a trabajar luego como arquitecto técnico, aún ese sentimiento se reforzó mucho más, porque estuve muchos años trabajando en una constructora y realmente yo veía que por muy bien que hiciéramos las cosas a nivel constructivo, el objetivo final a veces quedaba, bueno, de aquella manera, o sea, era como que dónde estaba el ser humano en todo esto. Al final era, ¿dónde está el ser humano? ¿Qué es lo que importa? O sea, el ser humano debería ser el centro de la arquitectura, todo se tendría que hacer en relación a él y sin embargo no es lo que se ha venido haciendo habitualmente. Hay excepciones afortunadamente, pero no es lo habitual. Y aquello me decepcionó mucho. Con el paso del tiempo, indagando, encontré otros aspectos de la arquitectura que a mí nadie me había enseñado durante la carrera. Entonces empecé a escuchar hablar de bioconstrucción, era una palabra nueva para mí, de biohabitabilidad, de geobiología, y yo, claro, ahí fue como que de repente abrí los ojos, los oídos y todo, porque era, hay otra forma, hay otra manera, ¿no? Empecé a estudiar, a investigar, a indagar, a poner en práctica todo lo que iba aprendiendo. Y afortunadamente descubrí esa parte que a mí me faltaba en lo que era la arquitectura, o sea, pero todavía yo estaba con mi mente muy cartesiana y muy cuadriculada de técnico, muy racional,
y sin embargo era un poco incoherente porque yo desde que era pequeña tenía mucha sensibilidad, llamémoslo así, para percibir lo que no se ve, lo que está más allá. Y esa parte la había tenido siempre como ahí aparcada. Era como esto, no, no quiero, no, no quiero ponerlo en juego, ¿no? Pero llegó un momento en que la vida, por diferentes circunstancias personales, pues me dijo, venga, tienes que sacar esa parte y ponerla al servicio, ¿no? Y bueno, pues ahí entraron en juego también pues, las otras disciplinas que a mí me faltaban, ¿no? Que tenían más que ver con la parte más energética, como el Feng Shui, la geometría sagrada, la sanación crística, algunas terapias. Y al final dije, bueno, ¿qué hago con todo esto, no? Que he ido aprendiendo. Y la solución fue eso, integrarlo todo, porque vi que al final el ser humano es un cuerpo físico, pero también es un cuerpo energético y está interaccionando continuamente con todo lo que está a su alrededor, el espacio en el que vive, por supuesto, donde trabaja, el entorno, y hay una información que le va llegando no solamente a nivel físico, sino también a nivel energético. Entonces, para mí, hoy yo no podría entender la arquitectura sin esa parte de salud y sin esa parte energética. Y es lo que actualmente estoy aplicando. Así es como he llegado, Inés. Un Mm, camino largo y difícil porque al final, bueno, ahora en los últimos años parece que estamos siendo más conscientes de estos temas, pero hace, pues no sé, 20 años o veintitantos, cuando yo empecé con, pues esto era impensable, ¿sabes? Entonces, afortunadamente cada vez se va abriendo más la trama a esto. Menos mal que hay personas sensibles que hemos podido dar más cabida y más valor más importancia quizás, ¿no? A este tema. Em, Realmente todos somos sensibles, o sea, la realidad es que todos somos sensibles. El problema es que el sistema educativo, el sistema, llamémoslo social, todo, nos ha capado esa parte y es como que solo vale lo que se pueda demostrar, lo que se pueda ver, todo, solo vale la parte lógica, racional y lo otro se ha desechado. Con el cambio energético que se está produciendo, con esta entrada de la era de Acuario y todos los cambios que se están produciendo, eso se ha abierto y ha posibilitado que personas entren también a plantearse cuestiones que antes nadie se había planteado, ¿no? Y eso ha ido abriendo, abriendo, abriendo y estamos en el camino, pero todos somos sensibles, todos. claro, todos lo percibimos, pero sí que es, o sea, a todos nos afecta, pero sí que es verdad que hay una población que cada vez, yo creo que no es que sea mayor, es que somos como más conscientes, ¿no? Sí, Yo soy una de estas personas hasta que no materné, hasta que no lo vi en mi hija, no me percaté de que yo también. Lo que pasa es que vives como en desconexión con tu cuerpo o no, bueno, o no eres consciente, ¿no? De, pues yo, por ejemplo, vivo en el campo, cuando bajo a la ciudad, yo sé ahora que si me expongo a ciertos espacios, al día siguiente no valgo para nada, o sea, estoy hiper mega cansada. Claro, no estoy mala, no estoy enferma, no me sale físicamente nada, pero antes, claro, no era consciente que tuviera relación y era como, bueno, pues tira para adelante, ¿no? Estás cansada, no has dormido bien, chimpún. Ahora sí soy consciente. claro, y si tú tienes la oportunidad de tener un contraste, porque cuando uno vive en un entorno más, menos contaminado, más saludable, en el día que baja a Madrid, y a mí me pasa igual, ese día subes que no puedes con tu alma, pero ¿qué pasa? Que llegas a otro entorno que te ayuda a regenerarte, entonces no llega a aparecer el síntoma, pero quizás si tú permanecieses ahí durante mucho tiempo, aparecería ese síntoma, ¿no? Eso es. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo del canario que metían en las minas para ver si había oxígeno antes de entrar. El canario terminaba muriendo la mitad de las veces, ¿no? O la mayoría de las veces. Pues ha habido personas que han sido punta de lanza de esta toma de conciencia general, porque hace ya muchos años empezaron a padecer unos síntomas que mucha gente las tildaba de locos y de locas. Hay más mujeres, voy a hablar quizás más en femenino porque suele ser la mujer mucho más sensible a estos aspectos que los hombres en general. Y era como que padecían una sintomatología inexplicable a nivel de la medicina convencional y casi como rozando la locura, porque claro, tú cuando tienes unos síntomas buscas la causa y cuando no hay una causa
pues es muy difícil paliar esos síntomas porque no sabe de dónde viene. Y hace ya muchos años empezaron a padecer estos síntomas muchas personas sensibles y apareció la electrosensibilidad, la sensibilidad química múltiple, pero que ha sido la punta de lanza de todo lo que ha venido después. Hasta, bueno, llegar ahora que ya parece que yo creo que hay una cierta conciencia. De hecho, tú y yo estamos hablando aquí hoy de este tema y seguramente hace 20 años no estaríamos hablando, ¿no? O sea, que eso es una buena señal. Es una buena señal, pero sí que es verdad que yo tengo amigas, todavía por la seguridad social, es como, sí, sí, sabemos esto, pero no te podemos dar la baja o no te voy a ayudar, ¿no? No te voy a acompañar, no te voy a guiar hacia dónde tirar, qué hacer. Es como, sí, sí, pero no. O sea, pero bueno, sí, vamos poco a poco abriendo camino y siendo más conscientes y también lo que tú decías, ¿no? Buscando alternativas naturales que nos apoyen, que yo para mí, mi casa es mi templo, mi poder volver a la naturaleza es, vamos, mi sanación para mí. Eh, ¿Qué es exactamente para ti esto de la salud del hábitat y por qué es tan relevante hoy en día? Pues la salud del hábitat, la mayoría de la gente la conoce también como biohabitabilidad, que lo he nombrado antes, ¿no? Pero significa lo mismo, es el hábitat para la vida, el hábitat que favorece la vida, ¿no? Pues es eso, una disciplina que estudia y analiza los factores que están dentro de nuestro entorno y que nos pueden estar afectando a nuestra salud a nivel físico, a nivel mental, incluso a nivel emocional, ¿no? Entonces lo que hace es analizar esos factores, medirlos con aparatos y aportar soluciones en caso de que se pueda solventar, ¿no? Bien sea en una vivienda que ya está construida, en una vivienda que se vaya a reformar o en una vivienda que se vaya a hacer por primera vez, ¿no? O sea, de nuevo. Claro, en una vivienda que tú construyes desde cero es mucho más fácil aplicar todos estos temas que vamos a hablar hoy. Pero en todos los casos, es un mensaje que lo hemos hablado antes, ¿no? Que quiero que quede claro. No agobiarse con lo que vamos a hablar esta mañana porque esto es un camino largo, que hay que hacerlo con conciencia, paso a paso, no es algo que se pueda cambiar si hay que cambiar de la noche a la mañana. Entonces hay que verlo con la perspectiva de qué puedo yo mejorar en mi casa cuando vaya a hacer una reforma, cuando vaya a pintar, cuando vaya a cambiar un mueble, incluso ser consciente de qué productos introduzco en mi casa, porque todo esto nos está afectando, ¿no? Entonces, la invitación es a que escuchemos lo que vamos a hablar, pero con calma, con tranquilidad y siempre mirando el cómo mejorar. No me fijo en qué es lo que tengo mal en mi casa, sino en cómo yo puedo mejorar con mis recursos, con mi tiempo, con lo que tengo. Y bueno, se trataría de eso, de ver qué cosas, qué factores pueden estar afectando y cómo puedo paliarlos o cómo puedo mejorarlos pues esos factores a nivel físico, como podrían ser radiaciones artificiales, esto que se escucha tanto últimamente, ¿no? Los campos eléctricos, los campos magnéticos, los campos electromagnéticos. Los campos eléctricos y magnéticos sería todo lo que proviene de la instalación eléctrica y de los electrodomésticos, todo lo que tenemos enchufado genera una radiación, un campo. Los campos electromagnéticos de las altas frecuencias sería todo lo que viene de la telefonía móvil, del wifi, de los radares, de las antenas de teléfono. Podríamos analizar también todo lo que es las variaciones de campo magnético que a veces se producen en el interior de la vivienda por la presencia de masas metálicas. Fíjate que se ha construido últimamente mucho con el hormigón armado, con estructuras metálicas en los edificios. Eso también se podría analizar. También la radioactividad es un factor que provoca una serie de radiaciones y que nos pueden estar afectando a nivel de salud, dependiendo de la zona donde vivamos. Todo el tema del sonido, que también nos influye muchísimo. A veces ya estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta, pero es súper importante, por eso, porque es muy inconsciente. La iluminación, ¿no? El cómo aprovechar mejor la luz natural, la luz del sol, y el que si necesitamos utilizar la luz artificial, pues que podamos utilizar una luz artificial lo más adaptada a cada momento del día y lo más natural, que tenga un espectro amplio, por ejemplo. Ahí tendríamos englobado lo que son los factores más de radiaciones y de campos.
Luego habría unos factores como más de químicos, que podría ser, por ejemplo, la presencia de formaldehídos, de disolventes, de pesticidas, de metales pesados, todo, partículas, fibras procedentes de los aislamientos que muchas veces se colocan en las casas. Todos estos materiales tienen, o sea, todos estos factores tienen mucho que ver con los materiales que hemos introducido en nuestras viviendas, también tienen mucho que ver con el mobiliario, con los productos de limpieza, con los productos de cosmética. Todos estos productos pueden ir desprendiendo a nuestro aire interior, a nuestra atmósfera, esta serie de contaminantes. Y por último, tenemos también unos factores biológicos, que sería, por ejemplo, los mohos, los hongos, las levaduras, los ácaros, que también podemos tenerlos en casa. Pues, por ejemplo, el moho cuando hay humedades de capilaridad, humedades de condensación, las levaduras cuando se nos pudre una fruta en el frutero, por ejemplo, los ácaros en las alfombras, en los textiles que no renovamos. Todos ese tipo de factores son los que se analizan desde el punto de vista de la biohabitabilidad, que es como una parte, un sector dentro de lo que sería todo lo que llamamos la gama de la arquitectura saludable, ¿vale? Porque luego entraría también en juego la bioconstrucción y entrarían otros factores, pero básicamente es eso, analizar qué es lo que nos está influyendo en nuestra salud dentro de nuestros espacios. Claro, ahí hay un amplio, Abanico. claro, sí, sí, sí. Nosotros en casa hemos ido quitando, pues eso, todo lo que son productos químicos, productos de limpieza, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que, claro, vas diciendo cosas y digo, ojo, pues también incluso con el pladur, ¿no? Se utiliza metal para las verticales. Claro, claro. Con las estructuras de pladur convencional llevan unos montantes que son metálicos, Claro, pero cuando aplicamos criterios de bioconstrucción y de biohabitabilidad, esos montantes metálicos se pueden sustituir por montantes de madera. Entonces claro, ahí estás eliminando la masa metálica, por ejemplo. claro. Claro, lo que pasa es que aquí, bueno, en Estados Unidos se utiliza más la madera y aquí hay tendencia, creo que es por tema económico, ¿no? Entiendo que es más caro. Allí porque trabaja, porque tienen más madera. Aquí a lo mejor dependiendo de las zonas, pues, pero no es que sea más caro. Al final lo de caro y barato todo es relativo, porque nuestra salud es Es el mucho, mayor claro, bien que tenemos, o sea, es lo que más vale de todo, ¿no? Entonces, por supuesto, sí, quizás sí. la diferencia entre un montante metálico y uno de madera no tiene tanto que ver con el precio, sino con que quizás las personas que lo montan no están tan acostumbrados a hacerlo, pero y a lo Correcto. mejor te ponen pegas en el día a día, porque esto luego es una batalla en la obra, o sea, me refiero que hay empresas que sí que están ya trabajando con estos criterios y otras que te miran con cara de ¿qué me estás pidiendo? O sea, esto no lo he hecho nunca, toda la vida Claro, se ha hecho de otra forma, ¿no? claro, creo que ni lo conciben, ¿no? Yo creo que en Pladur, pues los perfiles de metal de toda la vida, ¿no? Es Sí, como, y como esos miles de ejemplos, sí, así claro, es. pues nosotros es que estamos en una casa que estamos en obra continua porque es una casa antigua y según vamos teniendo presupuesto vamos haciendo cosas. Y claro, yo convivo con un arquitecto que es totalmente inconsciente de todo esto. Cada vez que le comento, oye, pues he leído, me dice, pero pues eso, es lo que te digo, ¿no? Que ni lo conciben, es algo, no entra en juego, o sea, es como, no es que te vayan a ofrecer dos presupuestos, es que es esto y chimpún, ¿no? Y ¿Y qué pasa? fíjate, Perdona, disculpa, sí, sí, me preguntabas que por qué era tan importante. Claro, es súper importante porque venimos de hace 100, 200, 300 años, donde se pasaba muy poco tiempo dentro de las viviendas, muchísimo menos del que pasamos ahora, porque fíjate que hay estudios que hablan de que las personas pasan alrededor del 80 o el 90% del tiempo en espacios cerrados. Espacios cerrados, llámese nuestros hogares o los espacios de trabajo, en el transporte público, en tu coche particular, en el gimnasio, en espacios cerrados, ¿no? Antiguamente, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos estaban casi siempre al aire libre, muy poco tiempo dentro de casa, pues dentro de casa estaban a lo mejor para dormir y para, yo qué sé, para comer, para hacer algunas actividades, pero siempre salían a la calle. Yo recuerdo a mi abuela, pues que con las vecinas en la puerta de la casa del pueblo, cosiendo, hablando, cuando no en la huerta, cuando no con los animales, o sea, muy poco tiempo dentro de casa. Entonces, ¿qué pasa? Que en muy pocos años hemos pasado a estar la mayoría del tiempo fuera, a estar la mayoría del tiempo dentro. Con lo cual,
los factores que hay dentro, esos agentes agresivos que puede haber dentro de nuestro hogar, nos están afectando mucho más. Y por otra parte, no tiene nada que ver la manera de construir de hace 100 años o 200 a la que tenemos ahora. Hemos pasado de construir con materiales muy naturales, locales, con la piedra, el barro, la arcilla, la cal, la madera, con muy poco proceso de transformación, que se cogían de al lado de casa, que construían entre todos. El vecino te ayudaba a construir tu casa, con casas que tenían, claro, le faltaba a lo mejor confort a ciertos niveles, porque tenían la ventana que no encajaba, ya tenía la rendija y todo ese tipo de cosas. Pero también se ventilaban solas, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que hemos pasado de ahí a un tipo de construcción mucho más hermética, donde tú cierras la ventana y tiene que ser estanca, perfecta, con materiales que hemos ido introduciendo a raíz de la revolución industrial, cada vez con más químicos, más sintéticos, que eso conlleva el que luego el hogar, todas estas cosas que estamos hablando, se desprenda dentro del aire interior, ¿no? Entonces hemos pasado de pasar muy poco tiempo dentro de las casas a pasar mucho, de materiales naturales en nuestras casas a materiales sintéticos. Y fíjate que el 90% de los productos químicos que se comercializan en Europa no han pasado unos controles exhaustivos para ver cómo nos puede estar afectando a la salud. No sé si te acordarás porque salió mucho en la tele, yo de cuando veía la tele, porque hace ya 20 años que no la veo, Iba a decir, digo, estás hablando con la persona inadecuada. pero cuando yo veía la tele, no sé si recordarás que salieron pues muchas denuncias sobre el tema de la abestosis, de la marca esta de la Uralita. La marca era Uralita, pero el producto era la abestosis, que era un material con el que se formaban las placas para las cubiertas, con el Sí. que se hacían conductos. ¿Te recuerdas de eso, no? Bueno, pues ya a principios del siglo pasado, no recuerdo qué año fue, pero pues en 1900 y algo, ya en Inglaterra empezaron a salir voces diciendo que era cancerígeno este material. A lo largo del siglo pasado, diferentes países de la Unión Europea y de otros continentes empezaron a prohibir su utilización. Pero en España creo que fue hasta el año 2002 no prohibieron la utilización del amianto. Y es un material ha provocado muchos problemas pulmonares, incluso cáncer de pulmón. Mm. Hasta el año 2002 nos hemos pasado un siglo para que un material que ya había evidencias de que estaba provocando daños no lo regulasen y no lo prohibiese. Y hasta el año 2006 en España no sale una directiva para controlar ya básicamente es desmantelar los edificios que tienen este material en las cubiertas o en los depósitos o cómo manipular eso hasta el año 2006, que hace 2 días. O sea, hemos estado 100 años dándole vueltas a toda esta historia. De hecho, se utilizaba mucho en depósitos de agua. De agua, claro. Entonces, yo me pregunto esto, ¿qué ha pasado con el amianto? Que es algo muy visible que salió en la prensa, en la televisión. Imaginemos, ¿no? Todo lo que hay que todavía no ha salido. Ya. Y cuando Mm. quiera salir, ya ha creado una serie de efectos, porque no se aplica el principio de precaución. El principio de precaución nos debería decir, en cuanto hay algo que tiene mínima sospecha de que puede causar daño, vamos a sentarnos, vamos a analizarlo y vamos a parar su puesta en obra o su comercialización o lo que sea, pero no se está aplicando. Somos los ciudadanos los únicos que tenemos la posibilidad de que eso cambie. Entonces, claro, por eso es tan importante la biovitalidad en estos momentos, porque no tiene nada que ver con la forma de vida de hace 200 años. Estaba pensando ahora que mencionabas, ¿no? Ese cambio de construcción y ese cambio de vida, ¿qué vino primero? Si el cambio de vida o el cambio de construcción, me refiero, porque al final si lo piensas, ese cambio lo que ha hecho es individualismo, ya no hay comunidad. Yo he vivido en urbanizaciones donde no conocía a mi vecino porque no coincides nunca y no hay trato, o sea, es un desconocimiento brutal. No hay ese sentimiento de comunidad y me gustaría saber si se han generado este tipo este tipo de arquitecturas justamente para desvincularnos o si ha sido por... Bueno, sería interesante, ¿no? Pero me estoy metiendo ya en otro Estás tema. abriendo un melón difícil, pero fíjate que la vivienda es una herramienta súper poderosa para los que están arriba.
Tú fíjate hasta qué punto nos pueden estar controlando con el tema de la vivienda, cómo totalmente. el urbanismo modela la sociedad. Un ejemplo muy típico, que yo lo comento muchas veces, todos los pueblos había antes una plaza con árboles, con bancos, con fuentes, donde la gente iba a reunirse al aire libre, a conversar, no solamente gente, ahora solamente ves a los abuelitos, pero había gente de todas las edades y era un punto de reunión, de convivencia en todos los pueblos. Yo no me preguntes por qué, porque no lo sé y he trabajado en la administración pública. ¿Cómo es posible que ahora vas a la mayoría de los pueblos y donde antes había una plaza con árboles y con sombra y con fuente, ahora te encuentres una explanada de hormigón? Sí, Que hace que la gente ya no vaya a reunirse allí, porque no es el sitio no apropiado da para pie. ello. Y No da pie. eso, en un pueblo pequeño de 300 o 500 habitantes, era un punto neurálgico fundamental. Y ahora eso ha desaparecido. Eso corta la relación entre la gente. Y lo Totalmente. mismo pasa a todos los niveles, a la dificultad para acceder a una vivienda a crear viviendas tipo colmena, como yo digo, con todo mi respeto para las abejas, que son unos seres maravillosos, a aislarnos cada vez más, a meternos cada vez más en nuestro mundo. O Mm, sea, al final, la vivienda, el urbanismo, determina mucho la forma de vivir de la sociedad. ¿Y hasta qué punto está orquestado y planeado? Pues ya cada uno que se lo que, mires, sí. que Cada uno con sus reflexione. ideas. Yo recuerdo la última urbanización donde viví, en Colmenar Viejo, era una urbanización totalmente nueva, un barrio totalmente nuevo. Y yo tenía una escuela, tuve un proyecto educativo hasta hace unos años y cuando estábamos en búsqueda de un espacio para abrir ese proyecto, pues lo primero que quise y que busqué fue alrededor de donde yo estaba viviendo, ¿no? Mm, con mi compañero de vida, que como he dicho es arquitecto, fuimos al ayuntamiento y flipamos porque es que no había locales en ese plano urbanístico el que se estaba creando en ese momento, no se concebían locales a pie de calle. Y yo decía, ¿en serio? O sea, me he ido a vivir a las afueras de un pueblo y no me van a ofrecer ni una panadería. O sea, esto es alucinante. Y claro, ahí es cuando dices, esto está todo pensado y ideado. ¿Por quién? No lo sé, pero esto está premeditado. O sea, esto, claro, me decía Pedro, es que un arquitecto no concibe un plan urbanístico sin comercios. O sea, es algo que va con, ¿no? Es imposible. Y claro, dice mucho, ¿no? Dice mucho de qué se está creando, qué estamos creando como sociedad. Por eso es tan importante dar a conocer estos temas y que las personas sean conscientes de ello, porque vamos a ser nosotros los que podamos hacer esos cambios, no lo van a hacer desde arriba. Entonces es fundamental ser conscientes. Al final esto es poco, ¿qué es lo que demanda? ¿Qué es lo que demanda el público? Pues yo quiero esto, esto y esto. A los que están aquí no les va a quedar más remedio que ofrecer lo que demandamos, pero para eso tenemos que ser conscientes de todo esto que estamos hablando. Para empezar, ser conscientes y empezar a tomar las riendas, porque lo Sí, dejamos sí. todo en terceras personas, ¿no? Es como mi salud al médico, la educación de mi hijo al profesor. Y es como, bueno, ¿y yo qué tengo que ver en todo esto, no? ¿Es mi salud? ¿Es mi hijo? No sé. En fin, yo ahora mismo, claro, estabas comentando ciertos temas y yo ya he ido picando un poquito todas las puertas y ahora estoy con el mundo del aire, ¿no? ¿Qué papel juega la calidad del aire en nuestra salud? Pues un papel fundamental, quizás de los más importantes. Fíjate que hablábamos hace un momento, ¿no? Que pasamos el 90% muchas veces, o sea, ojalá haya gente que pase menos tiempo, pero en general un 80 o 90% de nuestro tiempo dentro de espacios cerrados. Y siempre se habla en bioconstrucción, siempre aparece el típico dibujito cuando te cuentan esto, ¿no? De las pieles que tenemos, ¿no? Pues tenemos nuestra piel que nos rodea el cuerpo, ¿no? La epidermis que ahí es súper importante que ponemos en la piel, ¿no? ¿Qué productos ponemos en la piel que nos puedan estar afectando? La segunda piel, que sería la ropa, otro temazo, ¿no? ¿Qué ropa nos ponemos? O sea, tejidos artificiales, tejidos naturales, con pesticidas, sin pesticidas. Y la tercera piel, hay más pieles, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos aquí. La tercera piel sería la envoltura que nos hace nuestra casa, el hogar, ¿no? Y esa piel, lo que estaría más en contacto con nosotros es la parte interior de la vivienda, que es la parte interior, todos los revestimientos de las paredes, de los techos, de los suelos, todos los muebles que tenemos en nuestras casas
y todos los productos adicionales que nosotros introducimos dentro de ellas, ¿no? Todo eso afecta a la calidad del aire interior, como hemos nombrado antes, ¿no? Em, ¿Qué sería importante a la hora de mejorar nuestra calidad del aire? Pues, por ejemplo, controlar la temperatura y la humedad. Esto que parece una chorrada es fundamental. Es muy fácil porque podemos comprar un termómetro y un higrómetro, bueno, ya vienen las estaciones con todo, ¿no? Y tener un poco un control de eso, porque la humedad y la temperatura afecta a otras muchas cuestiones. Entonces, mantener una humedad de un 50%, entre un 40 y un 60%, es aceptable en esa franja. Una temperatura, dependiendo de la época del año en el que estemos, dependiente también de la humedad, porque a veces, por ejemplo, en invierno ponemos la calefacción muy alta y la humedad baja mucho y eso hace que se resequen mucho las mucosas y empiezan ahí todos los problemas respiratorios, de irritación de las vías nasales, de los ojos, de todo eso, ¿no? Entonces, esos dos factores están muy, muy relacionados. O en verano con el aire acondicionado también ocurre, ¿no? Entonces, conseguir mantener una humedad adecuada con deshumidificadores, con humidificadores, con lo que sea, abriendo las ventanas, ventilando, es muy importante para ayudarnos a mantener ese aire limpio, ¿no? Y en buenas condiciones. Todos los tóxicos que se introducen en el aire a través de pinturas plásticas, esmaltes, con todo lo que eso conlleva, a través de todos los muebles que metemos que no son de madera natural, melaminas, contra aglomerados, contrachapados, plásticos, todos los textiles artificiales que tenemos en nuestras casas, los productos de limpieza, que parece una chorrada, pero son una bomba de relojería, los productos de limpieza convencional, la cantidad de químicos y de tóxicos que tiene. Toda la cosmética también que nos podemos utilizar, desde cremas, champús, bueno, todo. Tú que conoces muy bien el tema de la aromaterapia, todos los aceites esenciales, ambientadores, inciensos químicos que están metiendo tóxicos. Todo eso va llenando el aire de un montón de tóxicos que estamos respirando continuamente, porque no nos olvidemos que respirar es lo único que hacemos permanentemente. O sea, empezamos a respirar el día que dimos el primer aliento y el día que nos muramos daremos el último, pero es algo que hacemos permanentemente. Con lo cual el aire es uno de los factores más importantes, muy buena pregunta la que me has hecho, Inés, que tenemos que controlar. Porque si metemos materiales artificiales en nuestra casa, tenemos que tener claro que estamos metiendo tóxicos en el aire. Y aunque tengamos herramientas para que eso vaya disminuyendo, por ejemplo, la ventilación es una herramienta fundamental, poder abrir las ventanas, que se renueve el aire, pero tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, ¿no? Y ir modificando eso. Pues yo qué sé, si me voy a cambiar la cortina, pues a lo mejor la próxima vez, en vez de comprarme esta sintética, que tiene además un producto que le han echado para que no se arrugue, y que además cada vez que abro la ventana el aire me está rozando la cortina y al ser sintética me está generando mucha electricidad estática en casa, pues la próxima vez quizá cuando la tenga que cambiar, no mañana, no hoy, cuando la tenga que cambiar, cambio la cortina por una que sea de algodón o de lino, un material natural, orgánico. O yo qué sé, te hablo de eso porque es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero eso con todo. El día que me toque o sea, pintar mi casa, perdón, pues en vez de volver a poner pintura plástica, pues veo a ver qué posibilidades tengo, qué pintura natural puedo aplicar, un silicato, una pintura lacal, una pintura de arcilla, qué tengo en el mercado que para mí sea asequible y que pueda sustituir por esta pintura plástica. Porque por lo menos esa tercera piel que está más en contacto con el aire sea lo más inocua posible para mí. No puedo cambiar el revestimiento de cemento de la pared, no puedo cambiar la estructura de hormigón quizá, pero por lo menos puedo ir dando pequeños pasitos que ayuden a que mi hogar esté más sano para mí y para mi familia. Entonces el aire tiene una importancia fundamental, fundamental. Qué tontería parece lo de la cortina, ¿no? Fíjate que es que yo no lo había pensado nunca, lo de la electricidad estática. O Sí, sea, si tú lo una que son cortina, los tejidos sí, pero lo de la electricidad estática, me acabas de hacer un... ¡Uf! pues la electricidad estática Claro, los niños claro, son súper sensibles, o sea, nosotros nos damos cuenta, pues, por sí. el calambrazo que te da, ¿no? Porque a mí se me ponen los pelos así, ¿no? Pero los niños y los animales son súper sensibles porque
cuando un ambiente está muy cargado de electricidad estática, genera mucha irritabilidad. Irritabilidad, insomnio, sensaciones malas. No somos conscientes para nada, No, pero genera eso. Tú date cuenta cuando hay una tormenta, antes de la tormenta y después de la tormenta. Antes de la tormenta está todo el mundo, hoy que está el día así que parece, está el ambiente hoy súper denso y súper cargado, estamos como más, que no estamos, más irritables, más que no estamos en nuestro centro. Y tiene mucho que ver con eso, con esa carga que hay en el ambiente. Sin embargo, cuando pasa la tormenta y ha llovido, todo el aire se llena de iones negativos que son súper beneficiosos para nuestra salud, para nuestro bienestar. Y entonces como que nos apetece salir a respirar el aire, pero va más allá de eso porque no somos conscientes, pero es que está el ambiente cargado de esos iones que son tan positivos para nosotros. Son negativos, pero son sí, sí, pero son positivo positivos. para nosotros. No, no sé quién lo llamó así, pero se equivocó. Sí, sí, es así, pero la electricidad estática tiene, y claro, la electricidad estática estamos hablando de las cortinas, pero todos los suelos sintéticos que se han puesto tan de moda en los últimos años, Mm, estas tarimas de eso, como vayas andando con suela de goma, si yo a buah, veces llego a las puertas y te pega el calambrazo de una manera brutal, ¿no? Cuando hay mucho material sintético, plásticos, dentro de una casa, eh, es- la sensación es como de menos calma, vamos a dejarlo ahí. Es súper importante, es una cosa de la que nadie habla, pero es muy importante. sí, no, lo de la electricidad, fíjate, estática no, todavía no me había metido yo en ese tema. Ya voy descubriendo nuevos temas. Sí, o sea, sin volverme loca, ¿no? Yo voy así, como tú dices, ¿no? Poco a poco, que esto hay que cambiarlo, pues vamos a ver, ¿no? Qué opciones Claro. mejorar, cómo Y poder además mejorar porque, poco a poco. claro, si tú te haces una lista de todo lo que tienes que cambiar, Buah, te empiezas a buah, abrumar, o sea, es sí, imposible, sí, sí, imposible. sí. Sí, sí, no, y luego económicamente también, o sea, A todos los niveles, a todos los niveles. Hay que ir poco a poco y sin poco a agobiarse. poco, eso es, eso es. Y las radiaciones naturales y artificiales, ¿cómo nos afectan en casa? ¿Qué señales físicas o emocionales incluso, ¿no? Podríamos notar. Bueno, las radiaciones naturales serían las que provienen de la Tierra. No las ha generado el ser humano, en principio, no las ha generado el ser humano. Son todas las radiaciones que provienen de las alteraciones telúricas, ¿no? De corrientes de aguas subterráneas, de fallas, de fracturas del terreno. También la radioactividad natural. Últimamente se escucha hablar mucho del gas radón, ¿no? Se ha puesto afortunadamente de moda, pero porque se está viendo todas las consecuencias que tiene, ¿no? Esas serían las radiaciones naturales, las que vienen de la Tierra. Y las artificiales son las que hemos generado los seres humanos, por lo que hablábamos antes, ¿no? Todo lo que proviene de los aparatos electrónicos, de las instalaciones eléctricas, de las líneas de alta tensión, de los transformadores, también las radiaciones de alta frecuencia, que sería todo lo de la telefonía móvil, la antena que tienes enfrente de tu casa, encima del piso, o sea, encima del bloque del vecino, radares, todo ese tipo de cosas. La lista, si yo no sería capaz de enumerarte una lista de todos los síntomas que eso puede causar, porque creo que está abierta. O sea, son síntomas infinitos. Y tampoco te podría decir, mira, una falla te va a producir esto y un campo eléctrico te va a producir exactamente esto. No, porque va a depender de cada persona, de cómo esté ella físicamente, de su genética, de cómo le esté influyendo, de un montón de cosas. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, cuando hacemos los estudios geobiológicos, que la geobiología estudia todas estas alteraciones que vienen de la Tierra, ¿no? Que lo que hace es que en la superficie terrestre genera una alteración del campo magnético natural de la Tierra. Si nosotros lo medimos con aparatos, podríamos ver que la gráfica del campo magnético es más o menos ondulada, pero cuando hay una alteración telúrica se producen picos. Esto que medimos que podemos medir con el geomagnetómetro, si tú tienes a tu cuerpo bien educado, lo podrías medir con varillas y con péndulo. Es lo que se ha conocido toda la vida como los taoríes, ¿no? Que buscaban los pozos de agua en el pueblo y esas cosas, ¿no? O sea, si educamos nuestro cuerpo, todos tenemos esa sensibilidad para poder detectar estas alteraciones. Los animales saben muy bien dónde ponerse y dónde no ponerse. Curiosamente,
por ejemplo, los perros o los caballos van a buscar la zona donde no hay alteración, la zona más neutra, mientras que un gato se va a colocar en la zona más alterada, o sea, allí. El otro, el otro día fue curioso porque fui a hacer una visita a una casa y estaba entrando el sol. Entonces, de repente, yo no me había dado cuenta, pero había un perro que estaba en el sofá puesto al sol. Y me quedé así porque era el mismo color y se camuflaba mucho. Entonces fue como, digo, fija, yo entré en esa casa y sentí como ¡brum! Todo se me cerraba. Pero vi al perro puesto al sol y dije, claro, lógico, el animal está ahí buscando el sol. Pero luego fui al dormitorio y me encontré a un gato encima de la cama. Y dije, Dios mío, sí, esto se confirma. Claro, los gatos van como el gato duerma contigo, ten por seguro que la cama eh, está en una zona alterada. Casi seguro. O sea, Sí, sí. es así, porque los gatos buscan esos lugares alterados. Bueno, te decía que a nivel de alteración natural de ese tipo, lo que hemos detectado es que en sitios donde hay agua, mucha agua, porque nos podemos encontrar capas de agua a diferentes profundidades, bien sean corrientes de agua o aguas colgadas, hay un riesgo, un factor de riesgo, vamos a llamarlo así, de depresión, como que te baja el ánimo. Mucha gente que tiene una depresión endógena y que aparentemente en su vida no hay otras causas tan graves como para que entre ahí, a veces, muchas veces, tiene que ver con el sitio donde está, sobre todo con el sitio donde duerme, que es donde pasamos muchas horas, ¿no? El agua implica un factor de depresión. Fíjate que el agua es fundamental para la vida, pero dormir sobre agua conlleva unos riesgos. ¿Agua Cuando, estancada o agua corriendo? Igual. independientemente, Ah, independientemente, es que sea agua estancada o agua corriendo. Fíjate que si además ese agua, aquí entramos en temas más sutiles, pasa por determinados sitios y luego pasa por tu casa, imaginémonos una corriente de agua que pasa por debajo de un cementerio y luego pasa por tu casa. O imaginémonos una corriente de agua que pasa por un transformador eléctrico y luego pasa por tu casa. Al riesgo de la radiación que emite el agua, le sumamos la información que trae ese agua a nivel sutil, que también sale. Estamos entrando en temas ya más delicados, pero también sale. Entonces, el agua podría tener ese riesgo, ¿no? De depresión o de bajar el ánimo, de bajar la energía. Si dormimos, estamos hablando, por supuesto, esto quiero hacer hincapié, si estamos mucho tiempo en ese lugar, si dormimos 8 horas ahí, si estamos trabajando 8 horas ahí, si estamos de paso no nos va a influir porque toda la superficie terrestre está llena de sitios neutros y de sitios alterados. Estamos hablando siempre de sitios donde permanecemos mucho tiempo. Como te decía, si hay una falla con agua, falla más agua sería un factor de riesgo de cáncer. Hablo siempre de factor de riesgo. No todas las personas que duermen sobre agua sufren depresión ni estado de ánimo bajo, ni todas las personas que duermen sobre una falla con agua van a tener cáncer. No estoy hablando de eso, sino que es un factor a mirar, ¿vale? Eso a nivel de geobiología. A nivel de, por ejemplo, de radioactividad, del gas radón y todo eso, pues lo que se ha visto es, esto ha salido últimamente también mucho en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, la posibilidad de desarrollar un cáncer de pulmón, de enfermedades pulmonares, no respiratorias. Pero a todos estos síntomas que yo te he dicho, también podríamos añadirle otros síntomas que son comunes con las radiaciones artificiales. Por eso te decía que es que no podemos separar unos de otros, porque al final es todo común, como por ejemplo insomnio, muchos despertares nocturnos, que nos levantemos por la mañana agotados, como si no hubiésemos descansado y con pocas ganas de hacer nada. Eh, el bruxismo, el apretar las mandíbulas, el chirriar los dientes, dolores cervicales, dolores de espalda, incluso dolores lumbares. A veces tiene mucho que ver con esto. La irritabilidad. En los niños, por ejemplo, las pesadillas, los terrores nocturnos, o incluso cuando se hacen pis en la cama, que ya no son pequeños, sino que ya el niño tiene la capacidad como para poder levantarse al baño, pedir ayuda, el hecho de hacerse pis en la cama puede ser un indicativo también de una zona alterada a nivel de radiaciones naturales o incluso artificiales. ¿Qué más cosas? Yo qué sé, hay dolores de cabeza, cefaleas, personas que a lo mejor se le irritan mucho los ojos. Es que podríamos seguir con la lista, Inés.
hay mucha sintomatología, por eso es tan difícil el que vayas al médico y te diga, a ver, eso tiene que ver con esto, con otro. En España no existe una disciplina que en otros países sí existe, que es la medicina ambiental. La medicina ambiental justamente lo que hace es ver estos pacientes que no responden a determinados tratamientos, a ver si la causa va a estar en su casa. Me hago esa pregunta, ¿no? Claro. Esto yo cuando hablo con terapeutas es, a ver, ¿habéis mirado esto? ¿Habéis mirado la casa? ¿Habéis mirado dónde duerme? ¿Habéis mirado dónde trabaja? Si ya llevas un paciente que ha hecho todo lo que tiene que hacer, que se ha tomado, pues, la homeopatía, el aceite esencial, lo que sea, y no está respondiendo al tratamiento, y ya hemos hecho constelaciones, hemos hecho terapias de todo tipo, mira a ver la casa, mira a ver qué está ocurriendo, dónde vive, dónde duerme, dónde trabaja, porque puede que el kit de la cuestión esté ahí, el factor que está desencadenando toda esa sintomatología esté ahí. Pero ya te digo que es tan difícil por eso, porque hay unos síntomas que están muy entremezclado todo, es muy difícil separar esto, tiene la causa aquí, esto allí, es difícil. Y bueno, ya hemos tocado un poco la geobiología, ¿no? Pero desde tu visión así como más energética y espiritual, eh, se habla ya, ¿no? de geometría sagrada, de Feng Shui, en la armonización de los lugares. ¿Qué importancia o qué papel juegan estas geometrías sagradas, Feng Shui, etcétera? Que seguro que hay más cosas que yo desconozco. ¿Qué importancia tiene esto? Porque estabas comentando lo de los niños. Mi hija, por ejemplo, tenía la cama puesta de una manera y, bueno, hace poco renovamos el cuarto, pintamos, y, y le pusimos la cama al revés, con la cabeza para el otro lado. Y ella un día dijo no, y se lo comentaba a una amiga, ¿no? Y me decía, ¿hacia dónde tiene la cabeza? Digo, pues ahora hacia el norte. Y me decía, claro, se la habías puesto para, bueno, no me acuerdo exactamente de cómo era, ¿no? Era al revés, ¿no? Y la habíamos girado completamente y me decía mi amiga, es que en Feng Shui no se concibe poner la cabeza para no sé dónde. Y digo, ¿en serio, hijo? No la había... Y digo que mi hija innatamente, ¿no? Se cambie ella, está ahora mismo durmiendo al revés, o sea, bueno, al revés me refiero, con el cabecero en los pies. Claro, es que, a ver, nosotros ya estamos muy domesticados y Claro, muy desanclados y muy desconectados, ¿no? Pero los niños vienen muy puros todavía. Ellos saben esto sí, esto no, ¿no? Yo recuerdo haber ido a casas donde la señora, la madre, que esto es, por eso decía al principio, ¿no? Que es como un camino que hemos emprendido las mujeres, que afortunadamente cada vez los hombres están más ahí, ¿no? Pero suele ser la mamá la que te llama y te dice, mira lo que le pasa a mi hija, que todos los días se cae de la cama, todas las noches, o que duerme en este rincón de la cama y tiene toda la cama, y tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué duerme ahí? Pues porque sabe que si duerme en el centro de la cama hay algo que le está afectando. Es muy inconsciente. El niño viene muy puro y muy abierto a todo, entonces es capaz de percibirlo perfectamente, ¿no? Fíjate, lo que hemos perdido con toda esta evolución a nivel de la construcción ha sido justamente toda esta capacidad para sentir dónde es el buen lugar y dónde no es. Todas estas disciplinas que estamos hablando de la geobiología, la geometría sagrada, el Feng Shui, son disciplinas ancestrales, o sea, vienen desde hace mucho, estaban en la base de todo, antes de todo esto, ¿no? La geobiología, que ya hemos hablado un poquito de ella, ¿no? Pues todas esas alteraciones que vienen de la Tierra, que aparte del agua y la falla, como hemos hablado, pues existen más cosas, porque existe una red de líneas alrededor del planeta, que habéis oído hablar a lo mejor, Inés, de la red de Harman, la red de Curry, ¿no? La red los he Peiré, descubierto, sí. donde los cruces de esas redes son blancos para que puedan producir sintomatología, ¿no? Las chimeneas cosmotelúricas, que son unas entidades así como más a nivel sutil, pero que están en la Tierra, que sirven para que la Tierra también respire y drene. Todo eso ya se conocía hacía muchísimo tiempo. ¿Dónde estaba el lugar? Que había que construir una ciudad en el lugar más sano posible. Vitruvio, en sus tratados, ya habla de esto, ¿no? Habla como los romanos, cuando iban a construir una ciudad, buscaban una zona que les gustase, ¿no? Que tuviese su agua, su protección y todo eso, y dejaban pastar allí las ovejas durante a lo mejor Claro. un año, y cuando pasaba ese año sacrificaban a los animales y veían cuál era el estado de sus vísceras, especialmente de su hígado, porque sabían en función de cómo estaba el hígado
si el lugar era sano o no era sano. Si el hígado estaba bien de esos animales, ellos construían allí sus ciudades. Si el hígado presentaba síntomas de enfermedades hepáticas, no las construían porque era un lugar insalubre. Entonces, desde hace muchísimos años ya se saben todas estas cuestiones y sin embargo es algo que hemos perdido completamente. Lo estamos recuperando ahora. Y las otras dos disciplinas que me preguntabas, la de la geometría sagrada y el Feng Shui, pues cuando hablamos de geometría sagrada, claro, el concepto es tan amplio que mucha gente piensa que estamos hablando pues de la flor de la vida, de los sólidos platónicos, de todo eso, y efectivamente eso es geometría sagrada. Pero cuando yo me refiero a geometría sagrada aplicada a los espacios, a los lugares, a la armonización de los espacios, estoy hablando de la geometría sagrada que tiene que ver con los trazados reguladores. Esto es algo poco conocido, pero es lo que nosotros utilizamos para armonizar los espacios cuando hay mucha alteración telúrica. Este saber es un saber que viene de hace muchísimos años, o sea, es un saber común a toda a toda la humanidad. Todas las civilizaciones en todos los continentes conocían estos conceptos. A lo mejor le llamaban de otra forma, pero sabían de lo que estábamos hablando. Consiste en utilizar una serie de medidas sagradas que se desprenden de la latitud de ese punto donde vamos a construir, donde vamos o que vamos a estudiar. Tiene que ver con la salida y la puesta del sol y también tiene que ver con la luna. Es la disciplina en la que se basa la construcción de nuestras iglesias románicas, góticas. Los maestros constructores ya sabían de esto. Los que construyeron los megalitos, los menires, ya sabían de esto, porque ellos lo relacionaban todo con el sol y con la luna. Entonces, ya estaban aplicando esto. Entonces, es una técnica que parte de la latitud del lugar y que aplica el peso, la medida y la forma a la armonización de los lugares y crea una estructura mandálica que hay que activar. Pero este saber ya está en nuestra iglesia románica, no en las iglesias que se han hecho hace 50 años, sino en las iglesias que quedan todavía en pie y que están todavía activas y que tenían una misión que era elevar la conciencia de los seres humanos, cosa que se ha perdido. Todavía quedan iglesias que se pueden recuperar, pero la mayoría se han perdido. Entonces nosotros utilizamos esta técnica para armonizar los lugares a nivel de geobiología. Y el Feng Shui, bueno, el Feng Shui es mucho más conocido, ¿no? El Feng Shui es una disciplina que viene de Oriente. Yo creo que es una disciplina que se canalizó y que no se ha transmitido realmente toda la importancia y la esencia, sino que lo que nos ha llegado a nosotros a Occidente ha sido como la superficie de lo que hay de fondo. O sea, realmente el Feng Shui de fondo es mucho más profundo. Y para mí, yo que aplico el Feng Shui oriental y también aplico el Feng Shui del tiempo presente, que es una canalización mucho más reciente, que está para mí más en consonancia con el movimiento energético que se está produciendo ahora mismo, que no tiene nada que ver con el que había hace 100 años. Estamos en otro movimiento energético diferente. Pues aplico esa combinación de Feng Shui, pero independientemente de uno u otro, mi forma de verlo va muy lejos de pongo un objeto aquí o pinto la pared de rojo o coloco este amuleto en el otro sitio. Tiene mucho más que ver con la conexión que nosotros establecemos con nuestra casa, que en realidad es una prolongación de nosotros mismos, y de cómo nosotros nos conectamos con ella para poder leerla, para poder escucharla, para poder verla con otros ojos que nos aporten información. O sea, simplemente la casa es nuestro reflejo y utilizamos la casa para poder ver dificultades que nosotros tenemos y que a lo mejor no nos atrevemos a ir a terapia o no somos capaces de verla de otra forma y la casa nos puede servir de espejo para ver esos puntos y también para ayudarnos a modificarlos. Mi perspectiva del Feng Shui tiene mucho más que ver con eso que con lo que hemos estado hablando antes. Entonces, utilizar todas estas disciplinas a nivel energético pues ayuda mucho a que la casa sea mucho más sana, porque lo que hemos hablado antes, no solamente somos un cuerpo físico, somos un cuerpo energético. De hecho, somos un cuerpo energético en un cuerpo físico, ¿no? Justo, sí, más bien. Wow, qué pasa. Yo no entiendo, ¿no? Bueno, hace poco descubrí el por qué hemos
cambiado, ¿no? la medicina ancestral por la que llamamos ahora medicina moderna. Hace poco descubrí el porqué, que obviamente pues al final siempre son las mismas razones, ¿no? Dinero y política, pero ¿cómo? O sea, no lo entiendo. ¿Cómo no se estudia esto en arquitectura, ¿no? O sea, algo que se ha utilizado para la construcción de las iglesias. Es algo, o sea, me sobrepasa, me parece increíble. Claro, Y fíjate que una iglesia románica, por ejemplo, nosotros que, que vamos a visitar muchas, simplemente la disposición de dónde estaban las columnas, nada estaba hecho al azar. Dónde caía la columna, la altura de la columna, la dimensión de la planta, qué punto se activaba. Fíjate que ellos buscaban el lugar más alterado de la zona, del sitio donde, el lugar más alterado, o sea, el lugar donde había agua subterránea, donde había falla, donde emergía la corriente del dragón, que ese es otro concepto, redes sagradas, buscaban el lugar más alterado, un lugar donde no podríamos dormir. Pero ¿qué hacían? A través del peso de ese edificio, a través de las medidas, de las proporciones, dónde situaban las columnas, dónde situaban los muros, tanto en planta como en alzado, a través de las formas de la emisión de los capiteles. Los capiteles no eran decorativos en aquella época, los capiteles tenían una función energética y de conciencia. A través de todo eso, convertían esa energía que era en principio tan dañina en energía que ayudaba a la persona que iba a esa iglesia en conciencia a aumentar su nivel de conciencia. O sea, fíjate la dimensión de lo que suponía eso. No tenemos ni idea de lo que hacían. Y sin embargo, ahí estaban, ¿no? Y las personas que trabajaban ahí, trabajaban sabiendo que su obra estaba al servicio de los seres humanos y servía para que todo se elevase en su conciencia. Pero esto no interesa que se sepa y no se ha transmitido. es lo de siempre, no interesa. Y en las escuelas de arquitectura técnica, esto nos enseña porque ¿quién controla el temario de cualquier carrera universitaria? Los de siempre, sí. Todo lo que tú necesites saber fuera del sistema, lo tienes que buscar y buscar en vías alternativas. Afortunadamente, cada vez hay más universidades y más centros que ofrecen estudios sobre temas de bioconstrucción y biohabitabilidad, pero otras disciplinas más energéticas, al final tienes que buscar. Siempre vas a encontrar a alguien que te va a ayudar. Y te puede enseñar tanto el señor del pueblo con boina que está buscando con una vara de olivo el pozo, como el señor que está subido en un atril en la universidad, o incluso más, ¿sabes? Porque tiene otra experiencia. Todo el mundo te puede enseñar, pero tienes que salirte un poco fuera del sistema. Madre mía. Y yo que vengo así del mundo infancia, educación, ¿has trabajado alguna vez te llaman para pedir tus servicios y tu conocimiento y sabiduría en espacios educativos? Pues mira, más que en espacios educativos, que ese es, claro, los colegios la mayoría son públicos y están controlados, pues a ver, yo he trabajado muchos años en una constructora y fíjate que en esa constructora hacíamos mucha rehabilitación y reforma de colegios, residencias y demás. Ahí hay poco que hacer a nivel público, por lo menos hasta donde yo sé. A nivel de escuelas privadas y eso es más fácil. Y sobre todo donde sí que llama mucho a la gente es cuando van a tener un bebé y quieren preparar la habitación para su bebé o quieren ver qué pueden hacer en su hogar para que ese bebé crezca sano y fuerte. Porque, claro, los niños son una de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Porque están en proceso de desarrollo tanto de su cerebro como de su organismo, de su sistema inmunitario, de desarrollo afectivo, emocional, cognitivo. Entonces están en una época muy, muy vulnerables. Habría que tener en cuenta todos los factores que hemos visto anteriormente, todo lo que hemos descrito, pero por ejemplo, en la habitación de un bebé o de un niño que duerme, que juega y que a lo mejor incluso ya estudia o hace los deberes o lo que sea, conviven varias actividades al mismo tiempo. Se van entremezclando. Entonces, por ejemplo, ahí sería muy importante tener en cuenta el orden y la limpieza. El conseguir tener la habitación ordenada, limpia, lo más limpia posible
Porque claro, una de las características que tienen los niños es que se pasan el día metiéndose cosas en la boca cuando son pequeños o gateando, jugando en el suelo, cosa que no hacemos los adultos, con lo cual aumenta los factores de riesgo para su salud, ¿no? Para los niños, por ejemplo, desde pequeños, que siempre a veces empiezan con problemas respiratorios, pues claro, hay que tener muy en cuenta esa tercera piel que hablábamos, cuidarles mucho la calidad del aire, las pinturas, que no sean pinturas tóxicas, que sean pinturas naturales, que si ponemos papel pintado sea un papel que sea lavable y que la cola con la que se pega el papel esté libre de disolventes, que el suelo sea lo más natural posible, pues suelo de madera, suelo de barro, de bambú, de corcho. Intentar evitar, por ejemplo, las alfombras si no son lavables, porque acumulan mucho polvo y muchos ácaros, entonces es complicado. Utilizar textiles naturales, lo que hablábamos antes, algodones, linos, que sean orgánicos además, que estén libres de pesticidas y de tóxicos. Los muebles, pues que sean lo más ergonómico posible, ¿no? Que tengan las esquinas redondeadas, que sea de madera natural, que el tratamiento que tenga sean lasures naturales, que no sean barnices tóxicos que emiten formaldehído al ambiente. ¿Qué más cosas? La iluminación es muy importante, ¿no? Que pueda entrar la luz del sol dentro de casa, que si necesitamos utilizar luz artificial, que sea una luz cálida para que lo ayude también a regularse sus ritmos, con el espectro este que hablábamos antes de todos los colores, lo más natural posible. No me acuerdo ahora sí. Bueno, todo lo que tiene que ver con todos los juguetes, ¿no? Pues evitar plásticos, con todo lo que sería los platos, los vasos, todo lo que utilizan para alimentarse, pues libres de bifenol, ¿no? Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando, en la parte que nos toca a nosotros de nuestra casa. Fíjate que hay unos estudios que hablan que las guarderías y los centros de educación infantil, la contaminación que hay en el aire es muy superior a la que puede haber en los hogares y tiene mucho que ver con todos los materiales que se utilizan, sobre todo plásticos, juguetes, todas las terminaciones, las melaminas, los suelos estos que se han puesto tan de moda en los parques, ¿no? De plástico blando para que el niño si se cae no se haga nada. Pues esos suelos que son petróleo puro, cuando el sol pega fuerte y se calienta, empieza a emitir unos vapores que son súper tóxicos. Entonces, parece que estamos cuidando al niño, pero no es así, ¿no? Claro, tal vez. Entonces, y eso a nivel de que nosotros tengamos más posibilidad de controlar, pero a nivel de centros escolares, fíjate que muchos colegios públicos se han construido en sitios, en terrenos cedidos por las administraciones locales, por los ayuntamientos, y muchos están en sitios donde antes había un vertedero, donde antes había una industria, o sea, no estaban en los mejores sitios, muchos de ellos, desafortunadamente. Todo eso está influyendo también en los niños, en las personas que están allí trabajando, Sí. ¿no? En todo el mundo, por supuesto. Es un tema que queda, desde mi punto de vista, mucho camino por recorrer. Pero bueno, estamos ahí, estamos en ello. Mucho, mucho. Bueno, yo creo que podría estar contigo toda la tarde hablando porque has tocado tantos temas que ahora mismo son como o sea, estoy leyendo mucho sobre esto y buscando mucha información sobre esto, pero vamos a intentar hacer un cierre para no retenerte, para no cogerte más tiempo. Me gustaría para las personas que están escuchando como algo, como ir un poco a lo práctico, ¿no? A lo cotidiano. ¿Cuáles serían las tres cosas simples que cualquiera podría revisar o cambiar hoy en casa para mejorar esa energía del hogar sin volverse locos? O sea, sin gastarse la nómina ni volverse locos de esto hay que cambiarlo ya. O sea, ¿qué tres cositas simples así podríamos hacer para mejorar esa energía del hogar? Hay muchas cosas que no cuestan dinero, que se pueden hacer muchas, muchas. Pero bueno, así como tres cosillas, pues por ejemplo, abre las ventanas de tu casa. Abre las ventanas y deja que entre el aire y deja que entre el sol. El aire es fundamental porque ya lo hemos visto antes. El aire nos ayuda a renovar nuestro aire interior de las casas y a eliminar todos estos tóxicos que se van acumulando, ¿no? Que el aire interior puede ser mucho más contaminante que el aire que hay fuera. Por esto, porque nosotros cerramos las ventanas y el aire que tenemos dentro es el que hay fuera, pero al cerrar las ventanas, a esa calidad de aire
le sumamos todo lo que se desprende de todos los materiales, de todos los muebles, de todos los juguetes, lo que hemos venido hablando a lo largo de la charla. Entonces, abre las ventanas y deja que el aire entre, renueve, elimine esos contaminantes y renueve la energía, porque el aire es fundamental. A nivel energético, esa energía que está estancada también se mueve. Y deja que entre el sol. Si tienes la oportunidad de que en tu casa entra el sol directamente dentro, deja que entre el sol dentro de casa, no a través de un cristal, porque ese sol nos va a ayudar primero a sintonizarnos, ¿no? con él, porque ya sabes, el sol por la mañana tiene una luz más amarilla, al mediodía más azul y por la tarde más rojiza, y nuestro cuerpo, con esos biorritmos que tenemos, nos ayuda, ¿no? Y luego el sol también es el gran armonizador. Somos seres humanos que nos armonizamos con la tierra y con el sol. Necesitamos el sol, es fundamental. Entonces, entra en casa, nos armoniza, nos limpia a nivel energético también y el aire lo mismo. Entonces, el primer paso sería abre las ventanas y deja que el aire y el sol entre. Ese podría ser un gesto muy sencillo, ventilar a menudo, continuamente. Luego otro gesto podría ser, si tienes la oportunidad, introducir plantas. No solamente las plantas que podamos tener en la terraza o en las ventanas o en el jardín, sino mete planta dentro de casa. ¿Por qué? Porque las plantas ayudan a regular la humedad, por ejemplo, en esta cuestión que hablábamos antes, ¿no? De tener una humedad en torno a un 50%. Con sus metabolismos ayudan a regular la humedad. También la mayoría purifican el aire, lo limpian de esos tóxicos de los que venimos hablando esta mañana. Eh, a veces también sirven para reducir el nivel acústico, el ruido. Luego las plantas también nos relajan, porque con ese color verde nos ayudan a conectarnos con la naturaleza, ¿no? Y luego a nivel energético, las plantas, el vegetal sería el cuerpo etérico del planeta Tierra. O sea, la Tierra tiene su cuerpo físico, que sería todos los minerales, las piedras, tiene su cuerpo etérico, que sería el vegetal. Entonces, ese vegetal dentro de casa nos ayuda a que el etérico de nuestra casa suba de vibración y además hace un efecto de protección. Fíjate que cuando decimos vamos a poner una barrera vegetal con el vecino, ¿no? Que levantas la barrera para que no te vea el vecino y pones ahí las plantas. No solamente no lo ves o no lo oyes, sino que estás creando una protección a nivel del etérico. Porque no nos olvidemos, esto es un concepto fundamental, que nuestras casas tienen un cuerpo etérico, no solamente físico, sino también tienen su cuerpo etérico. ¿Y qué más podríamos decir? Bueno, y eso es muy barato. Introducir una planta en casa es barato. Pues mira, desconectar todo el tema de aparatos eléctricos, especialmente en la zona de descanso, ¿no? Especialmente en los cabeceros de las camas, pero también el resto de la casa, porque muchas veces en la cocina dejamos enchufada la tostadora, la cafetera, el robot de cocina y todo esto nos está generando radiaciones artificiales, ya lo hemos visto. Entonces, utilizarlo y cuando no se utilice, desenchufar todo eso y especialmente las cosas que tenemos en la mesilla. Pues lo típico del radio despertador, la lamparita, todo esto, desconectar todo eso. Y en la medida de lo posible, hacer uso de- de aparatos que no sean inalámbricos. O sea, no utilizar la wifi. Podemos utilizar nuestro ordenador con un cable de Ethernet y directamente al router. Hay que desactivar en el router la wifi. A veces es fácil y a veces no tan fácil, hay que llamar a la compañía, pero bueno, se puede utilizar con cable. No utilizar el teléfono móvil en la medida de lo posible, lo mínimo, los teléfonos estos inalámbricos. Hablando de niños, tengo un amigo que le llama la cámara asesina, que es la cámara esta que se pone para vigilar al niño, ¿no? Pues fíjate, hemos hecho mediciones y algunas son asesinos de verdad, impresionante. Los relojes inteligentes o los auriculares inalámbricos, brutales. O sea, Yo no sé, olvidarnos de todo eso. Es los, gratis. los auriculares es algo, o sea, el reloj nunca he tenido, no sé qué se siente, pero los auriculares, bueno, yo uso unos de aire, se llaman, creo, Sí, los de aire, y es que lo he notado una barbaridad, sí, es que me sí. freían el cerebro, o sea, oía el... Literal, literal. Y yo decía, ¿cómo la gente puede usar esto? Bueno, mi padre duerme con eso, que digo, papá, te estás friendo el cerebro. Y me dice, no, es que escucho, digo, no entiendo que escuches la radio para dormir, pero que encima lo hagas con eso dentro del oído. Digo, no, no oyes la mosca esa. El zzzz. Me dice, no, me he acostumbrado. Digo, yo no puedo, no, es que no puedo, no puedo. Son muy dañinos y generan dolores de cabeza,
y muchos tinnitus, que Tremendo. últimamente hay tanta gente con esos problemas, muchos tienen que ver con eso. Y es que vas por la calle o en el metro y ves a todo, sobre todo la Todo el gente mundo. joven, todo el Está mundo con los... normalizado. Ayer estábamos en una, bueno, esto ya es chascarrillo, estábamos en una audición de mi hija de final de curso y mi madre necesitaba escuchar un mensaje o lo que fuera de trabajo y la fui a dejar mis auriculares y me dice, no, si yo es que mi móvil no tiene para esto. Y yo, ¿cómo no va a tener entrada para eso? Y efectivamente lo buscamos, no tenía entrada para eso. Y dice, solo funciona con wifi. Digo, tira el móvil, tira el móvil, te está matando. Aluciné, digo, ¿en serio? Esto, o sea, la tecnología nos lleva hacia esto. Digo, pero si esto, por favor, no. Auriculares inalámbricos, no. Vale, y Mejor yo de te, aire, mejor de tubo de aire. claro, te quería preguntar, bueno, la mayoría de la gente no sabe lo que es eso, ¿eh? Yo, Pues son unos auriculares sí, normales y sí, corrientes, sí, pero el sonido se transmite por el aire, no genera radiación. claro, no, yo los tengo de hace unos meses y la gente me pregunta, dice, por qué son así? ¿Por qué tienen la bolita esta? Y digo, es que estos no te fríen el cerebro. Bueno, eh, aparte de tus servicios como profesional, que obviamente pues ahora compartiremos cómo contactarte y demás, sé que también impartes y ofreces unos talleres súper interesantes. De hecho, tienes uno la semana que viene, el 27 creo que era, ¿verdad? El viernes 27 en Madrid, en Rivas Vacia Madrid. Eh, yo estoy todavía intentando ver cómo puedo cuadrar agenda porque sí que me parece fascinante. ¿Quieres comentarles a las personas que no conocen este taller todavía? ¿Es algo que haces habitualmente o es así one-off? Sí, 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 sí. Sí. Lo de la formación creo que es fundamental, la divulgación, por aquello que hablábamos al principio, ¿no? De que es fundamental que la gente tome conciencia de la importancia que tiene el entorno en su casa, en su calidad de vida. Fundamental, porque mucha gente no es consciente de ello. Entonces, la labor de divulgación es súper importante para mí. Y Y, respecto al taller este que voy a impartir el próximo viernes, sí creo que es, la temática es haz tu dormitorio saludable. He elegido esta temática, pues un taller cortito por la tarde, ¿no? Porque claro, de todos los lugares de tu casa hay que empezar por algo, ¿no? Para no abrumarnos, para aquello de que hablábamos antes de la lista inmensa, ¿no? Y el lugar más importante es el dormitorio. Por eso, porque pasamos 7, 8 horas todos los días ahí y porque es el momento en el que nuestro cuerpo se resetea, se limpia, se regenera. Y es fundamental que tengamos las condiciones idóneas para que pueda hacerlo. Luego ya, si por la mañana estamos en un sitio alterado, si vamos a un sitio, es diferente, ¿no? Pero el lugar donde dormimos es fundamental. Entonces, por eso vamos a hablar sobre el dormitorio. Vamos a analizar qué factores nos están influyendo más en el dormitorio, nos pueden influir más. Vamos a ver cómo podemos detectarlo y qué soluciones se pueden aportar. Y lo interesante del taller es que no es solo un taller teórico, sino que va a ser un taller práctico. Cada persona va a poder llevar su dormitorio, pues en planito, fotos, para poder analizarlo y ver qué medidas puede ir adoptando sin agobiarse, paso a paso. Pero bueno, que la intención es que las personas que asistan al taller salgan de allí con una idea clara de qué tienen que tomar conciencia y con soluciones y cosas que pueden hacer, que a veces son muy sencillas, como estas que acabamos de hablar, que no son gratis, no cuestan dinero, y otras veces, bueno, pues son un poco más complejas, pero por lo menos esa conciencia. para las personas que quieran hablar contigo, preguntarte, contratar tus servicios, averiguar dónde impartes el próximo taller, dónde podemos encontrarte. Pues mira, en dos sitios. Estoy ahora con mi página web en construcción, con mi proyecto personal que se llama construyendoparaísos.com. Si entran, verán que está en construcción, pero sí que hay algunas entrevistas colgadas que me han ido haciendo en los últimos años. Y un correo electrónico, cualquier persona que me escriba, voy a responder. Sé que es info@construyendoparaísos.com. Y luego también formo parte del equipo de Terra Aura, que también se dedica a estos temas, junto con Daniel Rubio, Rafael Agustino, son mis compañeros. Y la página se llama terraaurea.com. Y si Aura, entra, terraaurea con dos as, punto com. Y hacemos esto, pues estudiamos lugares, terrenos, y aplicamos todos estos criterios que hemos estado hablando, también cursos de formación de diferentes ámbitos, de geobiología, más de crecimiento personal, de armonización. Bueno, que si entran en la página pueden verlo tranquilamente en esos dos sitios.
Fascinante, qué guay. Pues mira, esto yo no lo sabía. Pues muchísimas gracias, Fátima, por este rato. Ya te digo, yo podría estar hablando muchísimo, muchísimo largo y tendido contigo, pero lo vamos a dejar aquí. Gracias a las personas que nos veáis. Esto se quedará colgado seguro, seguro en el canal de podcast de Cosmos, de crianza, salud, de crianza silvestre. Y nada, muchísimas gracias por compartir este rato conmigo y tanto conocimiento en un tema tan poco conocido todavía o del que se habla poco todavía. Y muchísimas gracias pues eso, por compartir, por Pues compartirte. muchísimas gracias a ti por invitarme y por permitirme divulgar este tema que me parece fundamental y es, bueno, pues me entusiasma en mi propósito y gracias por darme esta oportunidad de hacerlo. Muchísimas gracias. Me he Una sentido maravilla. muy cómoda y muy a gusto contigo. Muchas gracias. Pues un placer y nada, seguimos conectadas. Cualquier persona ya sabe, si tenéis preguntas o lo que sea, pues podéis contactarla. Vamos a dejar aquí la grabación. Un saludo muy grande a todos los que nos veáis y a ti, Fátima. Cuidarse.